juvenil restaurativa respecto a los adolescentes en conflicto con la ley penal, y para ello va a ser de vital importancia identificar cuál es esa nueva concepción que se le está dando a aquellos adolescentes que tienen este conflicto con la ley penal. Y qué duda cabe que está, en aras de este nuevo código, ya no tan nuevo, sino que todavía no se ha implementado en su totalidad este código de responsabilidad del adolescente, que tiene como uno de las, como una base, por decir así, como un punto importante, el de reparar ese daño ocasionado. Ese es un pilar de esta justicia restaurativa, que es lo que busca de alguna manera, entiendo, que el victimario asuma con responsabilidad ese daño que se generó. Y bien, tenemos, como había señalado, un código de responsabilidad penal que todavía no se ha implementado en su totalidad. Sin embargo, lo que es referente y que hoy, que vamos a partir esta clase prácticamente en dos etapas bien marcadas, una de manera inicial, sobre todo referida a lo que es la evolución, el funcionamiento, cómo estamos respecto a esta justicia juvenil, y gracias Ángel, y también vamos a conversar acerca de esas medidas socioeducativas que tanto están siendo ahora de alguna manera cuestionadas a la luz de este proceso de COVID. Miren, a los que ya más o menos me vienen siguiendo en este corto tiempo, que trabajo con Udeópolis y con algunas otras instituciones, ustedes creo que han visto que me caracteriza siempre analizar este contexto en el que se emiten las normas. Yo siempre he recalcado eso y he señalado, tenemos que analizar el contexto, porque si solamente descargamos el Código de Responsabilidad Penal y nos preparamos de alguna manera con estos nuevos, que aquí también, como en el tema de violencia, que ustedes siempre me escuchan hablar, esos nuevos principios y enfoques, este Código de Responsabilidad Penal del adolescente también nos trae principios bastante diferenciados, y como les digo, un pilar de este nuevo código y de esta nueva política, incluso podemos hablar de una política de deshacinamiento penitenciario, que esto va para el tema de adultos, pero que también abarca en el tema de adolescentes infractores contra la ley penal. Y en el tiempo del COVID, miren con qué facilidad tal vez, de alguna manera por buscar también deshacinar estos centros juveniles, se empezaron a dar estos cambios o estas variaciones en las medidas socioeducativas. Y ahí en esas variaciones es que ya hemos aplicado esas normas correspondientes a lo que corresponde la variación de medidas socioeducativas o las mismas medidas socioeducativas. Vamos a partir siempre de que existe, claro está, algunos actores importantes en el desarrollo de esta nueva política, de esta nueva justicia restaurativa. Y uno de los principales actores, por ejemplo, se convierte el PRONASEC, que tiene un trabajo sostenido en el tiempo, la Comisión de Acceso a la Justicia también del Poder Judicial, quien viene arduamente trabajando incluso con apoyo, no solamente en el tema de niños y adolescentes, sino también en el tema de adultos. Como les digo, una parte de la política pública de deshacinamiento de los penales y mucho más con el tema de COVID nos lleva a que esos actores como tal, incluso el Ministerio de Justicia, sea eficaz, en definitiva. Pero también existe una gran responsabilidad del sector justicia, y aquí enfatizo en aquellos jueces, operadores de justicia, que también tienen que tener ese chip de querer aplicar esta justicia restaurativa. Es que sí ha funcionado muy bien la justicia restaurativa. Recientemente había un evento de la Comisión de Justicia de acceso a la justicia, de personas, claros ejemplos en Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Entonces, donde sí existe una justicia restaurativa en el que todos los actores, de los de la policía judicial, los del Ministerio Público, los jueces, fiscales, tienen ya esa idea
de aplicar una justicia o establecer, como ya de alguna manera en algunos casos, dígame. Por instantes se está entrecortando su conexión, doctora. A ver, se escucha entrecortados y me están diciendo, doctora, está fallando su línea. A ver, vamos a ver aquí. ¿Cómo está el internet? Doctora, se escucha semicortado. Disculpen. Pasa es que el internet se carga a estas horas, creo que siempre a las 9, porque cuando hemos dictado a las 7, cuando hemos dictado a las 6, no nos ha generado estos inconvenientes. A ver, ¿me indicas, por favor, si es que se corta para yo poder hacer un corte ahí? A ver, ahí estamos bien, pero el mío está claro, Valdivia. Chicos, disculpen, a veces la conexión se entrecorta, dice. ¿Se entrecorta actualmente o se está entrecortando? Sí, sigue entrecortándose, doctora. A ver, me dan un segundito para apagar y volver a prender el internet. Sí, normal, doctora. Por favor. ¿Bien? A ver, chicos. Gracias, Diana. Voy a hacer eso. Voy a apagar mi cámara. Me dijo uno de los chicos. Sí, inestable, dice. A ver, voy a apagar mi cámara, ¿ya? No, no soy psicólogo, soy abogada. A ver, vamos a apagar la cámara, ¿ya? Vamos a ver si apagando la cámara se escucha mejor. Doctores, tal vez también si ustedes apagan sus cámaras, creo que hay chicos que están con la cámara prendida, me vaya a bajar el internet. Ahora sí. A ver. Sí, algo mejor, doctora. Algo mejor. O sea, se escucha mejor. Sí, se escucha bien. Bueno, entonces estaremos con la cámara apagada. Voy a compartir la pantalla. ¿Bien? Sí, doctora, genial. Ahí se puede visualizar. ¿Me confirman, por favor? Correcto, doctora. Ya, chicos. En un ratito vuelvo a prender porque siempre me gusta verlos. A ver, por aquí. A ver, chicos, vamos a hacerlo esto lo más dinámico posible. Porque sin mirar la imagen. Ahora vamos a ver por acá. Listo. Como les había comentado, a ver, vamos a empezar. Me avisan, por favor, en cualquier momento si se corta. ¿Bien? Vamos a conversar sobre la justicia juvenil. Y nos vamos a enfocar sobre todo, como les he dicho, en este novedoso, por decirlo así, Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, que si bien no se ha implementado todavía en su totalidad, ya hay algunos, sobre todo el tema de las medidas socioeducativas, se viene aplicando. Entonces es importante que nosotros, ahora ya antes se escucha igual, o sea, bien. Entonces un ratito prendo la cámara, vamos a ver, vamos a tener esta línea entonces. Como les había señalado
doctores, escúchenme atentamente, sobre todo porque de aquí va a venir la parte cansada, que es el análisis del código y el marco internacional y el marco nacional. Pero yo quiero que ustedes de esta conferencia, a partir de este Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, a una justicia juvenil restaurativa, doctores. Ese es el pilar fundamental. Escuchen recortado, me dicen, ¿qué hacemos? Bueno, a ver, voy a entrar a ver con mi celular, ¿ya? Doctora, sí, de mi celular, va a ser de mi celular, no queda de otra. Miren, qué raro, nunca me ha pasado esto. Ahorita, chicos. Confírmenme, tal vez es el internet de ustedes. A ver, confírmenme si todos están escuchando mal, porque... Hola. Sí, pero lo escuchamos. Se sigue entrecortando, por favor, tú indícame, porque No. los chicos dicen que sí, que no, no sé si sí o no. Sí, está mejor, doctora. ¿Sigue con la misma línea o cambio de internet? Reseteé mi internet. Ya. Bien. ¿Se escucha Bueno, mejor, doctora? igual se escucha un poco entrecortado, me dices, ¿no? No, ya se escucha mejor, doctora. Ay, a ver, qué bueno. Ya, a ver, un ratito voy a desactivar acá el internet de acá, tal vez me está quitando datos. Ya, ahora sí. Ay, doctores, jamás he escuchado entrecortado, se escucha claro. Ya, bien. Vamos a compartir pantalla. A ver. Doctores, les venía comentando algo importante, que este código, sí, por favor apaguen ustedes sus micrófonos para yo poder llevar la conferencia de la mejor manera, porque estas son horas puntas. Ay, este no es un ratito. Ya está acá. Ahora, chicos, ahora va. Espérense, voy a abrir nuevamente el... Listo. Todos ya nos escuchamos bien. Muy bien. Perfecto. Listo, ahora sí, vamos a compartir pantalla. Ahora estamos bien todos, perfecto. Chicos, les estaba comentando lo siguiente, con respecto al proyecto que tiene mal internet y están acordando cuando desde el inicio se escucha muy bien. Perfecto, ya no más discusión sobre eso, voy a avanzar rapidísimo para que ustedes hoy capten lo más que se pueda, ¿bien? Ya no vamos a discutir desde Pucallpa, muy bien, gracias amigos. Miren, antes de entrar al marco internacional, tenemos un Código Penal de Responsabilidad del Adolescente. En este caso, chicos, este Código de Responsabilidad Penal nos trae nuevos principios, nos trae también algunos enfoques y sobre todo, como les he dicho, pilar fundamental es la justicia restaurativa. Me estoy acercando bastante al micrófono, igual. Esta justicia restaurativa que lo que busca, lo que pretende es que el victimario asuma con responsabilidad y que de alguna manera es que esté presente el victimario, esté también presente la víctima y que se pueda dar una solución integral.
Ojo, eso no significa de que no va a existir una sanción determinada, sino que también se va a tener que analizar el contexto, doctores. Y eso es importante porque en todo tipo de procesos, esa es la tendencia, incluso miren en el tema de violencia, ¿qué es lo que analizamos ahora? Analizamos el contexto. En los casos de familia, ¿qué analizamos? Analizamos el contexto del conflicto familiar. Entonces, aquí también el hecho de que un adolescente incumpla o esté en conflicto con la ley penal, también tiene que analizarse el contexto y el conflicto. Entonces, ese contexto nos lleva a preguntar por qué se realizó y de qué manera va a cumplirse esa medida socioeducativa. Y si esa medida socioeducativa que se va a aplicar, la que ya se encuentra incluso normada en este Código de Responsabilidad Penal, doctores, no se ha aplicado en su totalidad, pero sí se va a aplicar lo correspondiente a la dación de estas medidas socioeducativas y a su variación también. Ojo, en el tiempo del COVID, doctores, a través de una política de deshacinamiento a nivel nacional, se buscó de alguna manera, incluso con un decreto legislativo, que se dé rápidamente los supuestos, que se haga una verificación inmediata para poder deshacinar de los penales a algunos presos en ese momento. Ahora, este es en el tema de adultos, pero en el tema de adolescentes también tenemos un hacinamiento y aquí es importante el papel importante que juega la PRONASEC y el sector justicia en general. Entonces, yo les había señalado justamente que es importante que los funcionarios del Poder Judicial, por ejemplo, tengan una capacitación especializada, funcionarios, operadores, Ministerio Público, Policía Judicial, Policía Nacional del Perú, respecto a esa idea de generar de alguna manera, esta justicia restaurativa. Incluso en algunos casos se llega a confundir y dicen, ¿quién es el magistrado especializado? ¿Acaso es un magistrado especializado en temas de familia que va a tener esa visión en el tema de justicia restaurativa? Miren, en el caso de Costa Rica, que hubo un evento el año pasado muy importante, nos dicen, ojo, la especialización tiene que ser penal y procesal penal. Y a partir de esa especialización se va a poder ir y aplicar esos principios propios de la justicia restaurativa. Porque no estamos diciendo de que el solucionar ese conflicto, del que tener y que asume esa responsabilidad y que de alguna manera se restaure ello, va a implicar que no exista una sanción y que este hecho no haya sido tipificado, no haya sido subsumido y luego analizado para establecer un tipo de responsabilidad. Son situaciones totalmente diferentes, es como dos etapas diferentes. Entonces, en la primera etapa lo que se tiene que hacer es establecerle justamente si es que a través de este derecho penal, este derecho procesal penal, se dan esos supuestos para considerar responsable a este adolescente. Y luego establecer ya con un chip de justicia restaurativa, con estos nuevos principios, con estos nuevos enfoques que trae el Código de Responsabilidad Penal, para establecer cuál es la medida que, de acuerdo ahora a un razonamiento, ya no vamos a dejar esto a libre discrecionalidad como se hacía con el Código del Niño y el Adolescente. Aquí había un margen discrecional muy amplio y que muchas veces ese marco discrecional podía afectar a incluso a este adolescente que tiene este conflicto con la ley penal. ¿Por qué? Porque no se le estaba dando una solución integral. Incluso, doctores, el tema importante, el tema de la supervisión. Doctores, esto es una tendencia también en el ámbito de familia, en el ámbito de violencia. Recuerden, yo siempre lo voy a ligar porque son dos materias que están muy ligadas. En el tema de violencia, por ejemplo, doctores, ahí ustedes tienen el artículo, creo que es el 38, respecto a la supervisión del cumplimiento de las medidas de protección. En el caso de familia, por ejemplo, cuando se establece regímenes de visita, cuando se establecen tenencias, cuando se establece incluso en procesos no contenciosos disposición de bien de menor, supervisión también. En el caso de apoyos y salvaguardas, supervisión. ¿Por qué? Porque aquí el principio de debida diligencia prácticamente es el Estado y que incluso el Estado asume responsabilidad por no hacer un correcto seguimiento. Entonces, en el caso en este Código de Responsabilidad Penal también está el tema del seguimiento. ¿Y el seguimiento por qué? Porque incluso de oficio, doctores,
tanto como pasa en el tema de violencia, como pasa en el tema del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, dice, si tú ves que se está dando un cumplimiento de esa medida y tú ya ves que ese contexto cambia, puedes variarla. Puedes variarla para mejor o puedes variarla también, en el caso de situaciones que vienen incumpliéndose, también podría darse una sanción mucho mayor. Perfecto. Vamos a analizar ahora estos dos marcos, como les he señalado. Tenemos un marco normativo internacional que es importante que ustedes lo manejen y tenemos también un marco nacional. Entonces vamos a tratar de esta parte del marco internacional, no hacerlo tan pesado, igual tenemos que analizarlo, pero sobre todo también quería comentarles que este enfoque, sobre todo restaurativo, justamente nos lleva a analizar cuáles son las razones que llevaron a realizar estas conductas antisociales de esos adolescentes. Y miren, ustedes recuerdan que muchas veces cuando exponía violencia les hablaba de estos informes importantes que emite la Defensoría del Pueblo. Doctores, ustedes están a un solo clic de buscar y googlear informes de la Defensoría del Pueblo. Bueno, ahorita no tenemos todavía los informes del 2021, porque es casi en abril, coincide con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, coincide con la Defensoría. Siempre ellos, más o menos entre marzo y abril, emiten los informes de análisis del año anterior. Pero nosotros podemos realizar y revisar los del año pasado. Y en esos informes, sobre todo en los temas de Defensoría del Pueblo y en el caso específico en el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, coinciden en que estas situaciones o conductas antisociales se dan porque estos adolescentes están viviendo en hogares disfuncionales, en hogares en los que, por ejemplo, hay consumo de drogas, en hogares donde están muy al contacto con actos o con miembros de la familia tal vez, o espacios, miembros de la comunidad, que sí están involucrados en espacios o que conviven en espacios delictivos. Entonces, miren, estos informes, esto no es simplemente adornar las palabras, sino que son informes importantes. El informe 2020 de la Comisión nos dice incluso que los actos de violencia, donde más se generan incluso actos de violencia contra niñas, se da en espacios llamados hogares, en esos espacios de protección en el que asumimos como regla o como estereotipo, como algunas veces les he comentado, de que este hogar es ese espacio de protección. Sin embargo, eso ya cambió. Entonces ahora corresponde que el Estado tenga una obligación mucho mayor, una responsabilidad mucho mayor de poder hacer de alguna manera establecer que esta actuación de estas personas o de estos integrantes de la familia no vayan en conflicto con las normas impuestas por la sociedad. Y bien, vamos a ver este marco internacional entonces. Miren, tenemos la Convención sobre el Derecho del Niño y que efectivamente esta convención prohíbe justamente que toda persona menor de edad sea sometido a torturas y a otros tratos respecto a penas crueles, inhumanos, degradantes. Dispone también que los niños y las niñas privadas de libertad sean tratadas con humanidad y respeto. Es que claro, y aquí quiero partir por algo. Siempre escucho la palabra, y esto coincidió con la doctora Wilda Cárdenas, doctora juez superior de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, en el que ella siempre nos señala, no señalemos el menor, sino, si vamos a hablar, es una niña, niño o un adolescente, o vamos a hablar de un hijo, por ejemplo, menor de edad. Precisar que ese calificativo, ese adjetivo, está relacionado a su edad, porque no significa que son ciudadanos o que son personas con una categoría menor, sino que la edad lo que hace es simplemente darle mayor protección incluso. Entonces vamos a hablar siempre con un lenguaje claro respecto a niñas, niños y adolescentes. Y ellos no han perdido sus derechos, igual que en el caso de aquellas personas que son recluidas en un establecimiento penitenciario, sino que justamente en el caso de niñas, niños y niñas tienen que ser tratadas con humanidad y respeto. A ellos se les reconoce justamente ese respeto que se tiene que dar en virtud, por ejemplo, del el marco internacional que protege a los niños, niñas y adolescentes. Y miren, este tratado establece en su artículo 1 ¿qué se entiende por niño? Y va a ser todo ser humano menor de 18 años de edad. Esto a nivel internacional tiene un estándar, ojo, que es el tema de los 18 años de edad. Pero nos da unas salvedades, ¿no? Que en virtud de que la ley le sea aplicable ya haya alcanzado la mayoría de edad.
De tal manera, por ejemplo, ustedes también pueden ver aquí en la diapositiva lo que nos dice la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, que también establece que niño es todo ser humano menor de 18 años. Entonces, vamos a entender que niño o niña es aquella persona que tiene o que es menor de 18 años. Abarca para niños, niñas y adolescentes. Ahora, ¿es importante el tema de la edad? Claro que es importante, porque vamos a ver el día de hoy incluso los cuadros que establece estas tablas novedosas que fija el Código de Responsabilidad Penal. Establece dos líneas. Tanto el margen o el quantum de años que se le va a aplicar respecto, o la gravedad del tema, respecto a la edad, a ese proceso de autodeterminación. Esa palabra la vamos a escuchar mucho en el caso de niños, niñas y adolescentes, incluso cuando se refiere a una entrevista, en un caso de familia, en un caso de violencia, se va a tomar en cuenta la autodeterminación. No significa solamente que es una edad determinada, sino cómo ese niño se está relacionando con la sociedad y quiere expresar alguna declaración o en alguna audiencia, por ejemplo, se toma en cuenta esa autodeterminación para tener en cuenta al momento de valorar su declaración. Entonces, como les había señalado, también esta carta africana señala también un tiempo de edad. Miren, de acuerdo a lo establecido también en algunos documentos internacionales, como por ejemplo el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, que están muy presentes sobre todo en los informes de Defensoría del Pueblo, porque no solamente se trata de recluir a una persona, o incluso en el caso de menores de edad, sino que también al trato que se le tiene que dar dentro de ese espacio en el que está privado de su libertad. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y miren, me había faltado precisarles que dentro de este marco del Código Penal de responsabilidad, incluso se establece que esta responsabilidad penal especial refiere que es el adolescente entre 14 y menos de 18 años. Seguimos con el tema de la edad, que es sujeto de derechos y obligaciones y responde por la comisión de una infracción en virtud de una responsabilidad penal especial, considerándose para ello su edad y sus características personales. Para la imposición de una medida socioeducativa se requiere determinar primero, lo que les había señalado al comienzo, la responsabilidad del adolescente, y en este caso sí estaría prohibida toda forma de responsabilidad objetiva. Miren, dentro de estos mandatos del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, porque ojo, no podemos desligarlo, una cosa es el tema del marco internacional que protege específicamente el tema de niños, y otro es el marco internacional que corresponde a todo ser humano. Y en ese marco, pues, tenemos el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la ONU. El sistema que señala es el conjunto de normas sustantivas y procesales, así como también tiene en su organización organismos con alcance internacional que pertenecen también a la ONU. Este sistema está integrado tanto por tratados específicos, así como sistemas de órganos. ¿Por qué estamos mencionando ello? Porque justamente este sistema de tratados es lo que nos va a permitir a nosotros, justamente, es la línea directriz que sigue, que esa es la línea que sigue la dación de este nuevo código. Y en este Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos de la ONU, justamente están incluidos estos niños y niñas privadas de su libertad, en los que corresponde que también estén amparados, fundamentalmente, miren, por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. La Convención también, como les había señalado, contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. Y lo mismo ocurre también en el marco de la ONU con algunas disposiciones que son aplicables específicamente al tema de niños, como por ejemplo la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, así tenemos que dentro de este marco de protección de derechos humanos también están incluidos aquellos niños que están privados de su libertad y justamente se les reconoce en este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Que, por ejemplo, ustedes pueden ver en la diapositiva, este pacto señala que se presenta un deber estatal expreso de protección a la vida y a la integridad de las personas, reconociendo la existencia de un derecho a la prohibición arbitraria de la vida, en el artículo 6.1, así como una prohibición a todo sometimiento a torturas, a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes, a experimentos médicos, científicos, sin su libre consentimiento, reconociendo una protección al derecho al trato humano y con respeto a la dignidad de toda persona privada de su libertad. Bien, creo que aquí no se ve muy bien, pero bueno. Y les había señalado justamente dentro del marco internacional, esta Convención sobre los Derechos del Niño, que ya aquí en específico prohíbe que todo niño sea sometido a torturas y a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ni a la pena capital ni a la prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años. Esto está establecido en el artículo 37 de esta Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, dispone que los niños privados de su libertad sean tratados con humanidad y respeto, reconociendo su dignidad humana y teniendo en cuenta las necesidades de su edad y en razón del interés superior del niño. Luego vamos a hablar acerca de estos principios que también están recogidos, o bueno, ahora les comparto estos principios que están recogidos para el momento, sobre todo, de establecer qué medida socioeducativa se va a aplicar. También está relacionado en este marco de protección la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ojo, ustedes recuerdan que se dio una modificación respecto a la capacidad de establecer a los niños, bueno, a las personas menores de edad en general, ¿no? Pero aquí, sobre todo, esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no está referido específicamente al tema de la edad, sino que si tuviese alguna discapacidad especial, en el que se generaría una vulnerabilidad adicional al momento de recluirlo en este caso, en un centro juvenil. Y miren, también tenemos un sistema interamericano de protección de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. En este sistema interamericano también contiene algunas instituciones y su finalidad justamente es de velar por la protección y la garantía de los derechos humanos en el continente americano. Este sistema se rige principalmente por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el que tiene dos órganos específicos. Tenemos por un lado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son dos cosas diferentes. En la Corte Interamericana se indica que es responsabilidad de los estados por velar por la vida, la integridad física y mental de las personas privadas de su libertad y que están bajo su custodia. Entonces, ustedes recordarán, por ejemplo, cuando se emiten las sentencias que generan un tipo de responsabilidad, incluso al Estado, un tipo de responsabilidad porque no aplicó, por ejemplo, la debida diligencia estatal, porque no implementó de manera correcta las políticas públicas, que de por sí solamente el señalarlas no exime de responsabilidad del Estado. El Estado tiene que establecer una estrategia para poder aplicarla, para poder tener incluso para que esta política sea eficaz. Y nosotros ya hemos venido conversando respecto a la responsabilidad que asumen los Estados. ¿Y quién nos va a declarar esa responsabilidad en algunos casos en específicos cuando llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Entonces, dentro de este sistema interamericano de derechos de las personas, ojo, aquí también vemos incluidos el tema de los niños, niñas y adolescentes que están privadas de su libertad y están amparados también fundamentalmente por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Así también existen otros instrumentos que también coadyuvan y que nosotros también ya lo hemos conversado cuando hemos visto el tema de violencia, por ejemplo, el tema de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención Belém do Pará, que es donde se fijó esta convención, se realizó, es justamente en Brasil, en Belém do Pará, y por eso lleva este nombre. Bien, vamos a hablar ahora acerca de la Convención Americana en específico,
Miren que en su artículo 1.1 señala que los estados partes de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma o religión o cualquier otra situación o condición social. Y cuando ya nos referimos a los menores, ya en su artículo 5.5 dice: cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante los tribunales especializados con mayor celeridad posible para su tratamiento. Esto es una obligación generada a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos cuando se refiere a caso de niños. Ahora, doctores, hagamos una reflexión. ¿Existe en realidad una justicia especializada en el tema de justicia juvenil o en el tema de adolescentes que están en conflicto con la ley penal? Si ustedes les preguntan a los jueces de familia, por ejemplo, que ellos ven también el tema, en algunos casos, los temas de los adolescentes infractores, o que están adolescentes en conflicto con la ley penal, aquí como coinciden muchos, es que lo que debería verse es una justicia especializada, sí, en el tema restaurativo, pero que tenga una línea y una base sólida respecto a lo que es el ámbito penal y procesal penal. Esa debe ser la base, porque la segunda etapa justamente es analizar cuál es la medida eficaz, pero la primera etapa es establecer la responsabilidad. Y aquí no va a haber margen discrecional, ojo, aquí sí tenemos que establecer parámetros específicos al momento de emitir las medidas correspondientes. Aquí, por ejemplo, ustedes también dentro de este sistema internacional tenemos incluso un sistema internacional, por ejemplo, que toma mucho en cuenta el interés superior del niño. Aquí está, un ratito, por favor. Aquí está. En estos instrumentos internacionales que sobre todo toman en cuenta este interés superior del niño y que ha sido necesario de alguna manera reafirmar esa protección de derechos, en especial a grupos específicos como son los niños, niñas y adolescentes. Y miren, esto justamente lo señala la observación general número 8 del Comité de los Derechos del Niño, que señala en su artículo 37 de la Convención, afirma que los estados velarán porque ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y se complementa de alguna manera y se amplía también con el artículo 19 que estipula que los estados adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio y abuso físico-mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, en el que se esté incluyendo el abuso sexual, mientras que el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres o de un representante legal o de cualquier otra persona que se tenga a cargo. Y miren, esta observación general número 8 del Comité de Derechos del Niño justamente también ha sido base para que se dé esta última modificación que se dio en el tema de la ley de desprotección, porque antes también en el trato del abandono material, por ejemplo, cuando estos niños no iban al colegio, no tenían incluso opción de ser niños o niñas y adolescentes que estén documentados, no se les había generado incluso su documento de identidad. Entonces, a partir de una etapa es que las UPE, que son las unidades de protección en este caso de los niños, niñas y adolescentes, asumían esta responsabilidad y ellos son los que se hacían cargo. Sin embargo, hay un corte importante que anterior a la creación de las UPEs, que sí se ha dado de manera ampulosa a nivel nacional, pero antes de que se dé la creación de estos, funcionaban tal vez de alguna manera menos operativas las de MUNAS. Sin embargo, aquí ha habido algunos vacíos porque todavía no se ha generado este trabajo coordinado y existen muchas situaciones de niños que se encuentran en desprotección, pero que de alguna manera, como todavía no existían las UPEs, no se ha podido dar un trato diferenciado y urgente. Entonces, esta
observación general número 8 ha servido de base incluso tanto para la expedición de este código de responsabilidad, así como para algunos otros documentos importantes, que se tratan sobre todo de lo que es la protección de los niños, niñas y adolescentes. Y miren, tenemos otra observación también general del Comité de Derechos del Niño, que es la observación número 10, y en la observación número 10 señala que todo menor detenido o todo menor de edad detenido y privado de la libertad debe ser puesto a disposición de una autoridad competente en un plazo de 24 horas para que se examine la legalidad de su privación de libertad o de la continuación de esta. Más adelante vamos a analizar incluso también cuando dentro de este gama o de este abanico de medidas socioeducativas se va a disponer como última opción incluso la de internamiento. Puede aplicar en todo tipo. A ver, vamos a ver, no se logra ver sobre la justicia restaurativa, porque creo usted que le estaba prestado un diálogo. A ver, chicos, veo que hay varias preguntas. En el tema de la justicia se quedó en la 8, claro. Lo que pasa es que, a ver, la justicia restaurativa se puede aplicar a todo tipo de delitos. Yo les voy a mostrar más adelante un cuadro, que justamente es un cuadro en el que te precisa los delitos en los que se puede justamente aplicar este código de responsabilidad y te establece tanto los años como el año o la edad del adolescente, así como el tiempo y la gravedad para establecer una medida socioeducativa. Lo que les estaba hablando respecto a la observación general 10 del Comité de los Derechos del Niño es que, por ejemplo, en el caso de que se dé una privación de libertad o incluso se puede dar en algunos casos también esta privación de libertad que se debe ser como última ratio dentro de esta línea y como les he dicho, ese marco discrecional va a desaparecer y tenemos ya que encajar en estas nuevas tablas, en estos nuevos cuadros para poder establecer cuál es la medida socioeducativa que se debe aplicar de manera correcta. Miren, también tenemos en este caso, por ejemplo, el alto comisionado de las Naciones Unidas en su informe sobre los derechos humanos, también nos da algunas pautas, miren, importantes para la protección de los derechos de los niños privados de su libertad. Y así también el Comité de los Derechos del Niño, en su comentario general número 24 sobre los derechos del niño, habla acerca de este sistema de justicia infantil. Ustedes pueden visualizar ahí, y yo les voy a dejar las diapositivas, por favor. Quisiera que en todo caso nos concentremos en ello, porque sí las vamos a tener a la mano. Tenemos dos importantes, en este dictamen tenemos dos puntos importantes en este informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la protección de los derechos humanos de los menores de edad privados de su libertad. Según las reglas de Beijing, que también lo hemos venido conversando dentro de los marcos internacionales cuando hablamos también de violencia contra las mujeres, estas reglas nos refiere que cuando se requiera un procedimiento judicial, el niño será puesto a disposición de una autoridad competente que actuará con arreglo a los principios de un juicio imparcial. Ojo, les había dicho que al final vamos a hablar de los principios que tiene el Código de Responsabilidad Penal. Todavía no vamos a llegar a él. Pero que son los principios madre de todos, del mismo proceso penal y también de los temas de violencia. Por ejemplo, el principio de razonabilidad y proporcionalidad, principios importantes que tienen que estar presentes al momento de emitir una medida. Entonces, el procedimiento favorecerá a los intereses del niño y se sustanciará en un ambiente de comprensión. ¿Qué significa? Que aquí lo que queremos es que la víctima y también el victimario, en este caso, si es un adolescente en conflicto con la ley penal, esté presente, que se le pueda explicar. Doctores, yo he realizado audiencias, sobre todo cuando he estado de juez en el Porvenir, en un espacio, en un lugar bastante conflicto social, con alto índice de delincuencia, sicariato, en el que están involucrados también adolescentes en contra, que están en conflicto con la ley penal. Y miren, la idea de poder establecer esta entrevista con ellos, esta audiencia de esclarecimiento de hechos, que así se le llama,
es explicarle primero a él, primero sus derechos. Segundo, que aquí queremos conocer la causa, el contexto en el que este niño, niña o adolescente, ha incumplido estas normas, cuál es ese espacio, si el niño está estudiando, explicarle a él incluso las imputaciones que están recayendo sobre él. Porque solo así vamos a poder tener una declaración consistente, coherente, que nos permita avanzar, porque si no, simplemente el niño, si el niño o adolescente no entiende cuáles son los cargos incluso que se le estarían imputando en ese momento. Entonces, uno de los pilares también es establecer estos contextos y estos conflictos que llevaron a cabo y que de alguna manera el Estado, no digo el Estado es responsable totalmente, pero sí el Estado no generó esos espacios libres de violencia para que ese niño, niña, adolescente pueda desarrollarse. Yo sé que hasta aquí se pueden dividir incluso las apreciaciones. Unos pueden decir, doctora, pero ¿por qué queremos llevar a una justicia restaurativa que prácticamente lo que va a hacer es que este adolescente solamente como última situación va a ir a un centro juvenil? Entonces significa que el sicariato que se ha incrementado en los últimos años y que los que participan como parte de estas, incluso como parte de organizaciones criminales, se involucran adolescentes entre un margen de 15 a 18 años. Incluso el informe de Defensoría del Pueblo dice que cada vez la edad de inicio en el conflicto con la ley penal está cada vez yéndose o alejándose de ese marco de 15 a 18, es decir, se va a una edad mucho más temprana. Y es que esto es coherente también con estos informes de Defensoría del Pueblo que nos dicen, por ejemplo, en el caso del embarazo adolescente, porque es parte también de estos conflictos que se dan, cada vez también tiene una etapa, o las niñas y adolescentes cada vez inician este proceso incluso gestacional o de inicios de vida sexual cada vez más a más temprana edad. Entonces es parte de un contexto en el que el Estado no puede estar divorciado, no puede decir yo no tengo conocimiento de esta crisis que se está dando a nivel de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, aquí lo que dice, tengamos en cuenta estas reglas de Beijing, establezcamos procedimientos favorables a los intereses del niño y que se sustanciará de alguna manera en un ambiente de comprensión, que él entienda por qué está en ese momento realizando esta audiencia para cuáles son los cargos que se les está imputando. De esta manera, él va a poder participar en ese proceso y se va a expresar de manera libre. Y eso va a servir también para poder establecer una medida socioeducativa adecuada. Además, también las reglas de Beijing establecen que la autoridad competente podrá suspender el proceso en cualquier momento cuando ve, aquí no ha salido la otra parte, cuando ve que este niño se siente, o este niño o adolescente se siente afectado. Él también tiene derecho a guardar silencio, igual que en el caso de los adultos que están siendo procesados. Y miren, en el punto 16 de este informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos nos dice, existen diversos instrumentos que prohíben la imposición de la pena de muerte. Además, tampoco debería imponerse la prisión perpetua en el caso cuando es cometido por niños, niñas y adolescentes, sin posibilidad de libertad condicional en los delitos cometidos por los niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, en las reglas de Beijing se dispone que los niños no serán sancionados con penas corporales. En diversas decisiones, el Comité de Derechos Humanos ha establecido que el castigo corporal constituye un trato o pena cruel, inhumano o degradante, que contraviene incluso el artículo 7 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Y bien, también tenemos el comité, porque este es el informe del Alto Comisionado, pero también tenemos el Comité de los Derechos del Niño, que en septiembre del 2019 establece en el Comentario General 24 del año 2019 sobre los derechos del niño en el sistema de justicia infantil. Y miren lo que nos dice en el punto 19. Cuando la autoridad competente inicie estos procedimientos judiciales, se aplicarán los principios, que es coherente con lo que les había señalado, de un juicio justo y equitativo. El sistema de justicia infantil debe brindar amplias oportunidades para aplicar medidas sociales y educativas
y limitar estrictamente el uso de la privación de la libertad. Entonces, miren, ya el Comité de Derechos del Niño en el año 2019 nos estaba diciendo, hey, utilicemos solo como última medida el uso de la privación de la libertad en el caso de niños y adolescentes. Entonces, esa es la línea que ha seguido. Por eso quiero que entendamos este marco internacional, porque este marco internacional es el que ha sido recogido para poder aplicar este código. Sí, justamente María, en el tema del sicariato vamos a analizar justamente el cuadro. ¿Cree usted que la víctima sigue marginada porque el proceso restaurativo depende fundamentalmente de la capacidad y la exposición del victimario? Claro, es que también si es que no es, imagínense, en esta justicia penal restaurativa significa que vamos a tener de alguna manera presentes tanto a la víctima como al victimario. Porque si no también el mensaje significaría, yo entiendo que de alguna manera ustedes dirán, pero doctora, estamos a merced prácticamente de esta víctima que si quiere someterse o no en este tipo de reglas. Pero también por otro lado pensemos en el espacio de que, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la intención de si voy a cometer y de alguna manera solo me voy a centrar en que voy a reparar? No estamos hablando de un tema civil, esto es un tema, como les digo, eminentemente penal, pero con una visión diferente porque se trata de niños y adolescentes, y con una visión mucho más amplia en el caso de esta justicia penal restaurativa. Entonces, como se dice aquí, nos dice que el sistema de justicia infantil debe brindar justamente las amplias oportunidades para aplicar medidas sociales y educativas y limitar estrictamente el uso de la privación de la libertad, desde el momento del arresto, durante todo el proceso y la sentencia. ¿Por qué nos dice desde el momento del arresto? También vamos a conversar hoy justamente que hay una opción en el que también se le puede dar, prácticamente es como un arresto preventivo que se le puede dar, pero que tiene que establecerse requisitos específicos para que pueda darse, ya que de por sí, imaginemos que llevar ese proceso, la tendencia es a llevar ese proceso en libertad, pero se puede dar opción a que ese proceso se lleve incluso privado de su libertad, ¿no? Entonces, desde el momento del arresto, durante todo el proceso y en la sentencia misma. Los estados partes deben contar con un servicio de libertad condicional o agencia similar con personal bien capacitado para garantizar el uso máximo y efectivo de medidas tales como órdenes de orientación y supervisión, la libertad condicional, el monitoreo comunitario y la posibilidad incluso de una liberación anticipada de la detención. Miren, doctores, aquí voy a enfatizar sobre todo en el tema de la supervisión. Lo que nos permite justamente este Código Penal es que podamos llevar a cabo esta supervisión para que de oficio incluso se pueda dar esas variaciones de medidas. Entonces aquí es importante, así como les repito, los que no estuvieron al comienzo de la exposición, como se da también en los ámbitos de familia, como se da también en los ámbitos de violencia, la supervisión por parte del Estado es hasta incluso, doctores, en la última modificación del Código Procesal Constitucional, también involucra o incluye fuertemente esa responsabilidad del Estado respecto al tema de supervisión. Entonces, ¿qué significa? Que cada vez nos vuelve al Estado, también incluso a los jueces como parte de este Estado, a jueces que tienen una hiperactividad judicial. Significa que tienen que tener, más allá del proceso tradicional, en el que, por ejemplo, se emite una medida de protección, en el que se emite una medida socioeducativa, sino que también estén al tanto y que interoperen con aquellas instituciones relacionadas para poder establecer la supervisión y el cumplimiento de las decisiones dadas. Entonces, eso es una tendencia y que incluso genera una responsabilidad por parte del Estado de no llevarlo de esa manera. También, no le he puesto aquí en la diapositiva, pero también tenemos dentro de este Comité de los Derechos del Niño también nos hace otra recomendación en el punto 35, justamente que recomienda que los niños que cumplan 18 años antes de completar un programa de desvío o una medida no privativa de libertad o de custodia tengan permiso para completar ese programa, la medida o la sentencia y no sean enviados a centros que los recluyan. Entonces, miren, lo que significa que también es una novedad que trae incluso el nuevo Código de Responsabilidad Penal, es que nos establece hacer un plan de acción que el juez luego lo va a evaluar,
que el juez va a decir, bueno, este plan de acción que están proponiendo es el adecuado para el caso específico en razón de esta justicia penal restaurativa. Y miren, tenemos otros documentos también, así como los que he señalado, documentos importantes también, como por ejemplo las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, que son las reglas de Beijing del año 85. Tenemos las reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de su libertad en el 90, las reglas de La Habana. Importantes documentos, doctores, porque esos los vamos a encontrar al momento, por ejemplo, si nosotros somos funcionarios públicos o somos operadores de justicia, esto forma parte de nuestro quehacer diario. El reglamento, por ejemplo, de Pekín también, normas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas, conjunto de principios de protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión de Naciones Unidas, y un código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Miren, todo este marco, todos estos documentos internacionales, incluso antes de que se dé este Código Penal de Responsabilidad, ya algunos jueces han utilizado esta convencionalidad. ¿Por qué? Los jueces no han sido temerosos, doctores. Hay algunos jueces específicos, sobre todo, que ellos no han esperado que se den estos cambios normativos importantes, sino que han tomado estos documentos internacionales, estos marcos internacionales importantes para poder sustentar estas resoluciones o estos márgenes discrecionales. Porque, ojo, recordemos, con el Código del Niño y Adolescente, el margen discrecional era muy amplio y muchas veces eso justamente llevaba a que se afecten derechos, incluso hasta derechos fundamentales, ¿no? Entonces, cada vez lo que queremos es ajustar a partir de este marco internacional y ahora ya con estos principios y enfoques propios. También tenemos las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de su libertad, en el que les he señalado, por ejemplo, el tema de las reglas de La Habana. Es importante mencionar, por ejemplo, el punto 17 y el punto 18, que lo pueden ver acá. Ahí está, creo, completo. Sí. En el punto 17, por ejemplo, tenemos que los tribunales de menores y los órganos de investigación deberán atribuir máxima prioridad a la más rápida tramitación posible de estos casos a fin de que la detención sea lo más breve posible. Los menores detenidos en espera de juicio deberán estar separados o en espacios específicos. Y en el punto 18, los menores tendrán derecho al asesoramiento jurídico y podrán solicitar asistencia jurídica gratuita cuando ésta exista y comunicarse regularmente con sus asesores jurídicos. Deberá respetarse el carácter privado y confidencial de estas comunicaciones. Cuando sea posible, deberá darse a los menores la oportunidad de efectuar un trabajo remunerado y de proseguir sus estudios o capacitación. Pero no serán obligados a hacerlo. En ningún caso se mantendrá la detención por razones de trabajo o estudios o de capacitación. Los menores están autorizados a recibir y conservar material de entretenimiento y recreo sea compatible con la de los intereses de la Administración de Justicia. Miren, antes de pasar al marco nacional, ustedes recordarán que, por ejemplo, a partir de algunos casos específicos, sobre todo un tiempo en el que esas bandas de venezolanos, estas bandas, organizaciones tal vez, en el que incluían adolescentes que recuerdo un caso muy fuerte aquí en Trujillo, en el que entraron a delinquir a una casa en el Golf, creo que fue, y que los medios de comunicación, porque las características de este adolescente tenía las características propias de una persona mayor de edad. Y cuando se les hizo o se le transmitió a nivel nacional, incluso por un medio de comunicación, esta supuesta banda de venezolanos, en los que luego en las investigaciones se determinó que uno de ellos era un adolescente. Entonces, aquí miren el impacto que tuvo, porque la cara de este adolescente no salió craqueleada, no salió con esta
opción que se tiene para proteger los derechos cuando son adolescentes o niños y niñas, para no exponer a este adolescente a estos medios de comunicación y que su rostro fuese divulgado por todos los medios de comunicación. Entonces, miren, les quería poner este tema o este ejemplo porque estas implicancias que tiene cuando estamos haciendo un tratamiento específico cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Estas implicancias que tiene definitivamente el trato especial que se tiene que dar cuando se trata de derechos, de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y miren, y en nuestro marco nacional, porque ya hablamos del marco internacional, en nuestro marco nacional, la Constitución Política del Perú señala en su artículo 4, la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente. Entonces, tiene un fundamento constitucional esa protección del niño y del adolescente. Es la Constitución la que les está otorgando esa protección, ese especial cuidado, esa protección especial de alguna manera en esa etapa de formación que tiene este niño y adolescente. Entonces, es justamente el Estado, a partir del reconocimiento en la Carta Magna, que tiene que proveer las condiciones necesarias para que este niño o adolescente pueda crecer en un ambiente libre, que pueda continuar con su libre desarrollo y pueda también velarse de alguna manera por su seguridad y su bienestar. Y miren, dentro de ese marco nacional he incluido lo que les había dicho, que por ejemplo en el marco internacional, en el tema de Beijing, por ejemplo, dio o surgió la implicancia del decreto legislativo 1297. Este decreto 1297 que ya vino prácticamente o se incluyó para modificar lo que antes era tratado como un tema de abandono material, y ahora este 1297 nos habla de la protección de niñas y adolescentes que no tienen cuidados parentales o que están en riesgo de perderlos. Como les había dicho, incluso el papel fundamental acá, por ejemplo, es establecer si es que estos niños y adolescentes no están siendo cuidados debidamente y que cuál es el papel que tiene que seguir el Estado para poder contrarrestar ello. Como le digo, esto va de la mano con la creación, bueno, se dio mucho tiempo después, con las UPEs, con las unidades de protección especial de niños, niñas y adolescentes, que todavía no se ha podido implementar a nivel nacional de la manera que se espera y que incluso, como les había dicho, hay un tiempo muerto anterior en el que no se hicieron cargo y que todavía ahí estamos con problemas de algunos niños que están en evidente situación de desprotección, ¿no? Niños que no están documentados, niños que no van al colegio, y que esos espacios sí están relacionados porque ellos van a ser, tal vez en esa línea, los próximos adolescentes en conflictos con la ley penal. Este decreto 1297 fue aprobado el 30 de diciembre del año 2016 y justamente, como les había dicho, también se relaciona mucho con la Convención sobre los Derechos del Niño y las directrices que da las Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños. Entonces, en este caso, este decreto legislativo justamente lo que intenta o su finalidad es reconocer que estos niños puedan vivir y puedan ser, que de alguna manera las familias reciban una protección por parte del Estado y que estén alertas de que si se están cumpliendo o no las obligaciones respecto de los padres en relación con sus hijos. ¿Qué es lo que también señala la Convención sobre los Derechos del Niño, por ejemplo, en su artículo 9? Respecto a esta obligación de los estados, también la obligación de los padres y las madres y los familiares de estos niños, niñas y adolescentes. ¿Y por qué? Porque también abarca el tema de familia, porque, por ejemplo, en aquellos casos en los que los padres no están cumpliendo sus obligaciones, pues los llamados son los que están directamente relacionados, ya sean los abuelos, los tíos. En algunos casos, por ejemplo, cuando hemos visto temas de desprotección y de niños y adolescentes venezolanos, la situación era muy compleja porque prácticamente ellos venían solos, cruzaban solos, sus papás se quedaban allá, ellos, incluso en algunas entrevistas que tuve la oportunidad de llevar, ellos me decían, doctora, yo sí trabajo, tengo 15 años, vendo empanadas en las calles, pero es para justamente llevarle dinero a mi familia. Entonces, podía aplicar estas reglas de desprotección
simplemente porque sí efectivamente se cumple que es una persona que está sola. Sin embargo, él me decía, yo tengo una tía de cariño, una tía que en Perú, que sí está al pendiente. Entonces, retornar a un adolescente, sobre todo, que tiene una condición de vulnerabilidad, que es adolescente, que es niño, y que incluso es un migrante irregular, retornarlo no es una solución. Una solución es, por ejemplo, que la embajada se haga cargo. Ahora, el conflicto político también está... se torna ahí un poco más dificultoso porque no es una opción para ellos de solución de conflictos retornarlos a su país de origen, retornarlos a un espacio donde sí existe conflicto, donde sí existe violencia. Entonces es difícil esa situación. Pero como les he dicho, aquí lo que es prácticamente en esta etapa administrativa de este procedimiento de riesgo se da ya a través de las unidades de protección especial, las UPEs, que están a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Así también, antes de la creación de la UPE, quien se encargaba de esto eran las DEMUNAS, que están adheridas a los gobiernos locales y que cada gobierno local le da una estructura diferente. Bueno, no más que una estructura, sino le dota de una especial atención a esta DEMUNA para que pueda trabajar respecto a aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Y ahora sí vamos a entrar ya a lo que nos convocó el día de hoy como parte de este Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y su reglamento. En el Perú, miren, el inciso 2 del artículo 20 del Código Penal establece que solo es sujeto de responsabilidad penal el mayor de 18 años. Eso es lo que nos dice el Código Penal. Esto guarda concordancia con el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en específico que nos había dicho a partir de qué edad podemos considerarlo que ya no es niño o adolescente. En el caso específico de los menores de 18 años, el Código de los Niños y Adolescentes establece dos grupos con responsabilidad especial. Tenemos, por un lado, los niños menores de 12 años, absolutamente irresponsables por la infracción de una norma penal, y tenemos los adolescentes entre los 12 y antes de cumplir los 18 años de edad, pero ellos sí están sujetos a una responsabilidad penal juvenil y sí son pasibles de medidas socioeducativas, como son aquellas adolescentes mayores a los 14 y menores a los 18 años. Y aquí ustedes en la diapositiva pueden ver que el decreto legislativo, el 1348, que aprueba el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, justamente, miren, se publica el 7 de enero del 2017. Se publica como este código como una norma integral, una norma sistémica, autónoma en materia de justicia juvenil, justicia penal juvenil en nuestro país. Sin embargo, yo les he precisado que todavía no se ha implementado en su totalidad. Tenemos un código importante. Si bien es cierto, el tema del COVID ha paralizado prácticamente que se conlleve una implementación, pero no podemos dejar de lado que, por ejemplo, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a partir de directivas importantes, incluso el mismo Ministerio de Justicia, a partir de la ley de la Política Nacional de Despenalización, ha tenido ciertas implicancias en el tratamiento que le han venido dando los operadores de justicia a aquellos adolescentes que están en conflicto con la ley penal. Este decreto 1348 tiene su marco normativo con la Comisión Internacional de los Derechos del Niño, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, que lo habíamos conversado ya, las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad y las reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de su libertad, las reglas de La Habana, que la habíamos ya señalado. Por otro lado, miren, este Código de Responsabilidad Penal del Adolescente establece que aquellos adolescentes entre 14 y menos de 18 años de edad van a responder por la comisión de una infracción en virtud de una responsabilidad penal especial. Así lo señala su artículo 1 del título preliminar de este Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. Entonces, quedan comprendidos en el proceso de responsabilidad penal del adolescente aquellos, ojo, que hubieran cometido la infracción, aunque adquieran la mayoría de edad durante el desarrollo del proceso judicial. Ojo. Por tanto, este cuerpo normativo lo que en realidad está estableciendo es una edad mínima de responsabilidad penal juvenil y en el caso peruano va a ser los 14 años.
Miren, este Código de Responsabilidad Penal del Adolescente se fundamenta en aquellos principios que les había señalado, como por ejemplo, el principio de responsabilidad penal especial, que establece el rango de edad del adolescente que responde por la comisión de esa infracción. Tenemos también el principio del interés superior del adolescente o el principio de interés superior. Aquí no podemos hablar del niño porque ya estamos hablando prácticamente en el tema de la edad mayor a 14 años. Entonces estamos hablando a un principio de interés superior del adolescente, que también tiene el mismo enfoque, que este puede ser un principio o un principio norma, como ya lo habíamos conversado anteriormente, que establece que a este adolescente se le debe brindar la máxima satisfacción integral y simultánea de derechos durante el proceso de responsabilidad penal. Aquí tenemos, miren, un principio importante, que es el principio pro adolescente. Y es que ustedes recordarán también cuando hablamos de un principio pro medida de protección o un principio pro víctima, cuando hablamos con un principio, por ejemplo, en el ámbito laboral, un principio pro operario, cuando hablamos en el ámbito penal, un principio pro reo. Y es que estas leyes especiales o estos marcos normativos especiales van a contemplar siempre, ante una situación de desigualdad, principios que de alguna manera puedan equiparar o generar una situación de igualdad mínima para poderle dar ese tratamiento diferenciado. Entonces tenemos acá un principio pro adolescente que establece que el derecho del adolescente es un interés superior y tiene, por tanto, que dársele una consideración primordial o diferenciada. Miren, este código penal, este código de responsabilidad penal del adolescente, uno de los principios más importantes y es el que nos va a regir en el tema del otorgar las medidas de determinar estas medidas socioeducativas, es el principio educativo, que establece que la medida aplicada a un adolescente debe fortalecer su respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros. Aquí este principio educativo lo que intenta justamente es, yo no necesariamente, como parte de este principio educativo, voy a necesariamente recluir a un adolescente en un espacio o privarlo de su libertad. Ese, por decirlo así, castigo máximo o de mayor nivel no va a hacer que él pueda generar ese respeto por los derechos humanos. Entonces, lo que se tiene que hacer de alguna manera es que en virtud de este principio educativo se puede establecer aquella medida que sea coherente con la finalidad o con lo que se pueda dar en ese caso específico que se está tratando. El principio de una justicia especializada significa que debemos sacarnos ese principio o esa concepción de un sistema inquisitivo, de un sistema incluso que no tiene como parte de una política criminal, por ejemplo, el tema de que o se deje de lado la resocialización, la reeducación, incluso también en el ámbito de los que incumplen o los que están en conflicto con la ley penal, no necesariamente en el tema de adolescentes. Entonces, tenemos que tener una justicia especializada, les digo, con los cimientos del derecho penal y el procesal penal, pero con una visión de una justicia restaurativa, que establece que se requieran funcionarios especializados en la materia, situación, doctores, que no se está dando, porque quienes llevan el tema del conflicto con la ley penal se está dando que lo están haciendo los jueces de familia, y muchas veces los jueces de familia no tienen ese conocimiento específico para la primera etapa, que es establecer la responsabilidad penal, porque es prácticamente un derecho penal para que luego apliquemos una justicia restaurativa. Y principios importantes en cualquier situación que se tiene que otorgar una medida es justamente el de proporcionalidad y racionalidad, que establece que la variación de la medida socioeducativa se puede dar esta medida, esta variación de manera proporcional a las circunstancias y a la gravedad de la infracción. Miren, el Tribunal Constitucional sostiene que un mecanismo de responsabilidad penal juvenil se basa justamente en que el adolescente no solo es sujeto de derechos, sino también tiene obligaciones hacia la sociedad. En ese marco nos daría un mensaje de que tiene que cumplir con ciertas obligaciones, entonces tenemos que ser mucho más inquisitivos. Sin embargo, el tribunal nos dice también que este sistema debe obedecer a determinados parámetros respetuosos del interés superior del niño y de los principios rectores de los derechos humanos. Y en este caso va a incluir dentro de estos principios rectores un principio que hemos venido conversando siempre en los temas de violencia, que es el principio rector por excelencia en la mayoría de las especialidades,
que es el principio de igualdad y no discriminación. Y como yo incluso siempre les he hecho hincapié, ¿cuál es el principio que debe primar? ¿Cuál es el rector? ¿El de igualdad o el de no discriminación? Porque en realidad, si bien es cierto, se complementan, tenemos por un lado el principio de igualdad y tenemos el de no discriminación. Entonces, puede haber, como les había dicho en el tema de discriminación, ¿se puede discriminar por edad? Sí, incluso por la edad o por la condición etaria prácticamente, se puede dar una discriminación. Hay algunas personas que pueden dar esos tratos vulneratorios por considerar a los menores de edad como un rango inferior, como un trato que pueda agredir, menoscabar, puede haber torturas de por medio, porque está recayendo en un menor de edad. Entonces, es prácticamente este principio de igualdad y no discriminación, este principio rector que tiene que estar presente para garantizar la protección de los derechos humanos. Así igual, de la misma manera, también se tiene que dar un respeto a la opinión del niño y al desarrollo de esta autodeterminación y esta expresión que pueda dar antes, durante y al finalizar el proceso. Y ya estamos entrando a la carnecita, que son las medidas socioeducativas. Y miren, y como les había señalado dentro de este Código de Responsabilidad Penal del adolescente, no todo está implementado, no todo está vigente, pero lo que sí está bastante presente es justamente la determinación y la variación de las medidas socioeducativas. Siendo efectivamente esta medida de internación, aquí tenemos en este círculo, ustedes pueden... ¿Se quedó sin grabación? ¿Pasó algo? ¿Me confirmas, por favor, si reactivas la grabación? Pasó algo, creo. Se está transmitiendo a través de eso, también se está grabando. Ah, ya, perfecto. Entonces, como podrán ver aquí en esta torta, las medidas socioeducativas que se vienen dando y que la que está en rojo es la que justamente va a ser la medida de internación, la de última ratio, y que hay algunos cuestionamientos porque dicen, doctora, tal vez en el tiempo de la pandemia se ha impedido de alguna manera que se continúe con la implementación de este Código de Responsabilidad Penal. Sí, efectivamente, pero también esta pandemia nos ha servido justamente para poder hacer un análisis mucho más detallado de que si es conveniente o no determinar esta internación en un centro juvenil. Claro, debemos tener bastante claro que las medidas socioeducativas van a cumplir una función específica frente al adolescente. Por tanto, una vez, como les he dicho, en el espacio del ámbito penal, una vez que se subsuman los hechos al tipo penal de adultos, porque estamos estableciendo a través de un código penal ese marco, ese tipo penal que se están subsumiendo estos hechos, aquí se va a establecer esa responsabilidad del adolescente. Y es que lo que busca justamente es que existan funcionarios capacitados que tengan este enfoque restaurativo, sí, pero que lo puedan ver desde el campo del derecho penal y procesal penal. Entonces, como les vengo repitiendo, vamos a establecer primero esa subsunción de hechos para poder establecer si existe una responsabilidad específica respecto a los hechos cometidos. Y, por otro lado, ya cuando vamos a dictar esas medidas socioeducativas, deben sí estar en función, por ejemplo, lo que conlleva el código que nos dice esta función pedagógica, esta función formativa de alguna manera, con la finalidad de lograr esta resocialización, esta reintegración a la sociedad de este adolescente en conflicto con la ley penal. Y para ello ustedes pueden ver ahí los tres tipos de medidas que se vienen dictando. En el campo plomo tienen las medidas no privativas de libertad. En estas pueden abarcar, por ejemplo, las amonestaciones, la libertad asistida, la prestación de servicios a la comunidad y la libertad restringida. Tenemos también medidas accesorias, ojo, que se pueden dictar, como por ejemplo, fijar un lugar de residencia determinado,
que, por ejemplo, se impida cambiar de un lugar de residencia al actual, al que tienen o al que fijaron como domicilio actual, el no frecuentar también determinadas personas, por ejemplo, no frecuentar bares, discotecas, determinados centros de diversión, determinados centros de espectáculos, u otros que pueda creer conveniente, de acuerdo al caso en concreto, que pueda creer conveniente el juez. También, por ejemplo, puede ser una medida accesoria el no ausentarse del lugar de la residencia sin autorización judicial previa, el que se exige en algunos casos, por ejemplo, bastante porque la mayoría de adolescentes, sobre todo cuando he podido dar algunas entrevistas de adolescentes en conflicto con la ley penal, que si bien es cierto, estaban matriculados en colegios específicos, por ejemplo, pero que cuando se les hacía la entrevista nos decían, sí, doctora, pero como ya no hay clases presenciales, sino son clases virtuales, y muchas veces los padres salen del hogar a trabajar, entonces los niños prácticamente, o los adolescentes, lo que hacen es salir de ese espacio de los hogares, no asisten a las clases virtuales y no hay un control sobre eso. Incluso, por ejemplo, tuve un caso de extorsión en el que el adolescente era el que me enviaba las notas, ¿no? El que enviaba las notas y les decía en una pollería, por ejemplo, ¿no? Dejaba, él escribía las notas todavía, cuando se le hizo el examen, cuando se le encontró el papel donde había escrito, deben darme 20.000 soles, que se den tal número, tanto para que no continúen con el tema bajo amenaza de muerte, etcétera, ¿no? Entonces, el adolescente era el que escribía las notas y se pudo determinar que efectivamente fue él. Y cuando se analizó el contexto del conflicto de este adolescente, era justamente eso, que este adolescente, si bien es cierto, estaba matriculado en una institución educativa, sin embargo, él no asistía a las clases virtuales. La señora salía a su trabajo y él salía a relacionarse con este entorno de ya personas adultas que estaban en conflicto también. O que tenían incluso antecedentes penales, y etcétera, ¿no? Entonces, el tema, por ejemplo, antes de pandemia, sí se les generaba una situación de que tenían que matricularse en una institución educativa específica o incluso, por ejemplo, cuando ya estaban en ese límite de edad, que se le dé algún oficio, que acrediten tener algún oficio, alguna actividad formativa laboral, que desempeñen, ¿no? Alguna actividad laboral en la actualidad. Pero como les digo, en el tema de la pandemia ha dificultado mucho eso, ¿no? Incluso, por ejemplo, también se le puede dar como medida accesoria no consumir o ingerir bebidas alcohólicas o drogas, a que, por ejemplo, también en algún caso en el tema de bebidas alcohólicas y drogas, la doctora Janet Tello mencionaba que justamente aquí tenemos a un adolescente adicional a su condición de vulnerabilidad, por ejemplo, por el tema de la edad, también el tema de que esta persona o este adolescente tiene un problema relacionado con el alcohol o con las drogas y se le da un tratamiento totalmente diferente. Entonces, esta justicia penal restaurativa lo que busca es justamente también darle un trato especial a aquellos, por ejemplo, si identificamos a aquellos adolescentes en conflicto con la ley penal, pero que tienen algún problema, por ejemplo, como en este caso, de ingerir bebidas alcohólicas o drogas, que ya prácticamente tienen ese problema, ¿no? También, por ejemplo, se puede dar como disposición de medida accesoria que se interna el adolescente ya no en un centro juvenil, sino en un centro de salud, por ejemplo, en un centro de salud público-privado por un determinado tiempo para que lleve un tratamiento, puede ser un tratamiento desadictivo, que se le incluya en programas educativos de orientación, y otras que el juez en esta gama inmensa de situaciones le puede dar medidas accesorias que igual sean razonables y proporcionales respecto al hecho cometido. Bien, y justamente en ese marco de que el juez ya bajo este nuevo modelo va a tener que controlar, miren ustedes, de manera periódica la evolución de la medida socioeducativa. No necesariamente, aquí ya antes de pasar al tema de los criterios para establecer estas medidas socioeducativas, tenemos que detenernos en algo importante que les he venido sosteniendo, que es el juez, bajo este nuevo modelo, quien va a controlar periódicamente la evolución de la medida socioeducativa, a fin de que
incluso de oficio él pueda, por ejemplo, teniendo a la mano este plan de tratamiento individual que es tan sonado últimamente porque es prácticamente el plan que se le acerca al juez respecto a cuál va a ser esa conducta y ese comportamiento respecto a ese adolescente para que lleve este proceso de reinserción social. Incluso este modelo señala que tendría responsabilidad funcional el juez si es que no adecúa o no toma en cuenta este modelo de controlar periódicamente la evolución de la medida socioeducativa, ya sea que sea realizado por los SOA o por los centros juveniles según el caso. Asimismo, el juez debe tener criterios para que se dicte la medida socioeducativa. Hoy vamos a conversar sobre esos 9 criterios. Miren, el código nos establece, y esto sí está vigente, porque por aquí escuché también que me dijeron, doctora, pero eso, díganos lo que sí está ahorita funcionando. Y, doctores, el tema de la ponderación de los criterios para determinar las penas de las medidas socioeducativas está totalmente vigente. Y que yo les había señalado muchas veces en esta exposición de que antes con el Código del Niño y Adolescente había mucho espacio a la discrecionalidad. Y esa discrecionalidad era prácticamente una arbitrariedad cuando no se justificaba o no se motivaba. Entonces, aquí se trata de analizar esta ponderación de criterios, de esos 9 criterios, pero que tienen que ser analizados en su conjunto, ya no de manera aislada, sino vamos a analizarlas esos 9 criterios en su conjunto. Y ustedes lo pueden visualizar ahí, cuáles son estos criterios que tienen que tomarse en cuenta. Por ejemplo, la gravedad de la infracción, claro que está, que este hecho sea grave y que esté relacionado también con la gravedad que ocasionó. Entonces, ¿está relacionado el 1 con el 2? Claro. El 2, por ejemplo, dice la gravedad del daño causado. Entonces, la gravedad de la infracción junto con la gravedad del daño causado tienen que tener una estrecha relación. Incluso tenemos que analizar ese contexto en el que se dio y la edad también importante, la edad para determinar la progresividad de ese adolescente al momento que se cometió ese hecho. Por eso es que el punto 3 también está relacionado, el grado de participación del adolescente en la infracción y la edad, el punto 4, del adolescente al momento de cometer la infracción. Entonces, hemos venido señalando que la progresividad es importante, el entorno familiar también es importante, las condiciones personales de este victimario, la voluntad también, ojo, de querer reparar el daño. Esa voluntad de querer y ponderar, sobre todo, si no existiese una medida si no existiese una medida de menor lesividad, entonces, como última ratio, se impondrá o se establecerá la medida de internamiento. Entonces, 5. La proporcionalidad de idoneidad de la medida socioeducativa atendiendo al interés superior del adolescente y al principio educativo. ¿Por qué? Porque justamente es en razón de este principio educativo que se quiere dictar esa medida socioeducativa que permita esa resocialización del victimario. El punto 6 también importante, la capacidad del adolescente para cumplir la medida socioeducativa. La voluntad, la manifestación de esa voluntad de querer reparar ese daño que ha ocasionado el adolescente. Aquí tenemos que analizar también, miren, en el punto 8 estamos analizando el contexto familiar del adolescente, tan importante. Las condiciones personales, sociales del adolescente. Entonces, el juez aquí puede señalar que puede cumplir esta medida tanto en un medio abierto como en un medio cerrado. Si es un medio abierto, en la mayoría es aproximadamente 1 año. Pero ya saben ustedes que se tiene que analizar esto en su conjunto. Y vamos a hablar también ahora de esta última rata que habíamos dicho, que es la medida de internación de un adolescente en el centro juvenil. Aquí para que se vea bien. Y justamente, pues, tiene un carácter excepcional de la medida de internación del menor. Y esto ha sido materia de análisis hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala en este Tribunal Supranacional, en la opinión consultiva en la 17, refirió la opinión del Instituto Interamericano del Niño en el sentido en el que, en consideración a que la sanción en esta jurisdicción especial busca rehabilitar y no reprimir, o sea, cambiar el chip hacia una justicia restaurativa de rehabilitación y no de represión,
el internamiento debe ser la última medida. Antes, deben valorarse otras medidas de carácter socioeducativo, como por ejemplo, orientación familiar, imposición de reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad, obligación de reparar el daño y tener una libertad en el caso que se ve asistida. Entonces, también tenemos el literal B del artículo 37 de la Comisión de Derechos del Niño, que establece que ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente, y la detención del escarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará solo como una medida de último recurso. Entonces, estos son justamente lo que nos dice que como último recurso tenemos que utilizar esta medida de internación del adolescente en un centro juvenil. Y tiene que darse unos presupuestos. Aquí prácticamente estamos estableciendo un candado. El doctor Sarabia, por ejemplo, nos dice, podemos establecer mejores candados, pero bueno, así lo establece el Código Penal del Adolescente, en el que nos dice, por ejemplo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 132 del reglamento, del reglamento del decreto legislativo 1348, respecto al ingreso de un adolescente a un centro juvenil, que se puede dar por una orden judicial de internación preventiva, por una sentencia condenatoria que dispone la medida socioeducativa de internación, o también por una resolución administrativa de traslado del o la adolescente al centro juvenil. Pero aquí en esta diapositiva estamos analizando justamente respecto a la medida de internación en un centro juvenil, cuáles son estos presupuestos que están en el 162 del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente para que se dé esta medida socioeducativa como última ratio privativa de libertad, que tiene un carácter totalmente excepcional. Y ustedes pueden ver aquí en el cuadro, dice, cuando se trate de hechos tipificados como delitos dolosos y sean sancionados en el Código Penal o leyes especiales con pena privativa de libertad no menor de 6 años, siempre que se haya puesto deliberadamente en grave riesgo la vida o la integridad física o psicológica de las personas. Entonces, en este caso, siempre que se haya puesto deliberadamente en grave riesgo la vida o la integridad física de las personas. Aquí estamos ante un presupuesto de la medida de internación en un centro juvenil. Segundo presupuesto, cuando el adolescente infractor haya incumplido de manera injustificada y reiteradamente las medidas socioeducativas distintas a la de internación. Ojo, ¿qué nos dice acá? Resaltado con negrito. No simplemente es cuando el adolescente infractor haya incumplido, cuando se le dictó una medida diferente al internamiento y le incumplió. No, acá dice que le haya incumplido de manera injustificada y reiterada. Entonces, bajo ese presupuesto, incluye 2 presupuestos más para que se pueda dar esa medida de internamiento. Entonces, pueden ver ustedes justamente este carácter totalmente excepcional, porque adicional de este segundo presupuesto, nos establece 2 presupuestos más. Y el presupuesto 3, que es, ojo, esto lo encuentran en el 162, en el artículo 162. La reiteración en la perpetración de hechos delictivos cuya pena sea mayor de 6 años de pena privativa de libertad en el Código Penal o en leyes especiales en un lapso que no exceda los 2 años. Y ahí pueden ver justamente ese carácter excepcional como último recurso en el que se encuentra claramente la necesidad, la idoneidad, la proporcionalidad respecto de otras medidas educativas. Es decir, ya se estableció que ninguna otra medida va a tener los resultados que se espera y por eso es que se está de manera excepcional aplicando esta de privativa, presupuestos de esta internación, esta medida de internación. Y también aquí tiene que también estar ligada al principio educativo y al principio del interés superior del adolescente. Ahora, lo que me han venido preguntando en el chat, porque en el chat me han estado preguntando bastante esto, doctora, ¿qué pasa en los casos de sicariato? Doctora, ¿qué pasa en los casos de violación sexual de menor? Doctores, esto también lo encontramos en este Código Penal de Responsabilidad del Adolescente, en el que nos establece la duración de las medidas socioeducativas de internación.
Ojo, miren, la duración de la medida socioeducativa de internación es de 1 hasta 6 años como máximo cuando se cumpla cualquiera de estos presupuestos. Vamos a ver, no obstante, la medida socioeducativa de internación es no menor de 4 ni mayor de 6 cuando el adolescente tenga entre 16 y 18 y menos de 18 años de edad y se trate de delitos como, por ejemplo, parricidio, homicidio calificado por la condición de la víctima, feminicidio, lesiones graves cuando la víctima es menor de edad, lesiones graves cuando, por ejemplo, cuando se da un caso de violencia contra la mujer y su entorno familiar, secuestro, trata de personas, instigación o participación en pandillaje pernicioso, violación sexual, violación de personas en estado de inconsciencia, violación de personas en incapacidad, extorsión, robo agravado, violación sexual de menor de edad, promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, tráfico ilícito de insumos químicos y productos fiscalizados. Yo tengo aquí a la mano la ley, por eso lo estoy leyendo. Comercialización y cultivo de amapolas, marihuana o su siembra compulsiva y formas agravadas del tráfico de drogas. Esto lo encuentran en el Decreto Legislativo 1348, que aprueba el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. Y miren, ustedes aquí en la imagen lo que pueden ver justamente es esta duración de las medidas socioeducativas de internación por edades. Por ejemplo, miren, de acuerdo al tipo de delito, ustedes pueden ver ahí en este gráfico, en la parte de abajo con morado, por ejemplo, en el caso de infracciones en general. Cuando estamos hablando de infracciones en general, establecemos los supuestos de edad, entre 14 y 18 años, entre 14 a 16 años y entre 18 años de edad a más. Cuando son infracciones en general, nos ponemos en el supuesto de 14 a 18 años y es de 1 a 4 años. Ahí está en el cuadro. De 1 a 4 años respecto a adolescentes de 14 a 18 años. Cuando hablamos de infracciones graves lo podemos ver en la parte superior de este cuadro, de esta regla, en la que, por ejemplo, establecemos de 3 a 5 años en el caso de que sea cometido por adolescentes entre 14 y 16 años de edad. Y de 4 a 6 años cuando ha sido cometido por adolescentes entre 16 hasta menores de 18 años. Lo que me han estado preguntando, doctora, en el caso de sicariato y violación sexual, aquí se regula de acuerdo al decreto ley, el número 25475, y nos establece de 14 a 16 años de edad, de 6 a 8 años, y de 16 a 18 años de edad, de 8 a 10 años. Entonces, eso es lo que prácticamente nos dice este cuadro, esa es la lectura que ustedes también la pueden encontrar en lo que dice el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. Y es que este sistema de reinserción social del adolescente en conflicto con la ley penal se aplica bajo dos modalidades. Tenemos el medio cerrado o el medio abierto. En este caso, por ejemplo, en el que estamos viendo que está ligado con el medio cerrado, está dirigida específicamente a adolescentes que cumplen medidas de socioeducativas de internación. Y hay una resolución incluso administrativa que opera, que fue emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que establece este tipo de medida socioeducativa de internación. ¿Bien? Y que establece de alguna manera los sistemas de reinserción social del adolescente en conflicto de la ley penal. También tenemos un supuesto de intervención preventiva que yo les había comentado hace un momento. ¿Cuándo se da esta internación preventiva en un centro juvenil? Imaginen si ya de por sí los marcos internacionales y los marcos nacionales nos decían que, o nos mencionan que tiene que encontrarse de alguna manera en libertad o llevar este proceso en libertad, pero hay situaciones que sí se da una intervención preventiva en un centro juvenil, pero tiene que darse, es una medida de coerción procesal, pero que requiere presupuestos materiales para su imposición, como por ejemplo,
la existencia de fundados y graves elementos de convicción de la comisión de una infracción que vincule al adolescente como autor o partícipe de la misma, la posibilidad de que el hecho sea sancionado con la medida socioeducativa de internación y el que pueda colegir razonablemente que el adolescente, en razón de sus circunstancias personales y las del caso particular, tratara de eludir esta justicia. Entonces, prácticamente es como la prisión preventiva, los mismos supuestos en el caso del Código Penal, procesal penal, perdón, pero en este caso, cuando se trata de un adolescente, también se tiene que tener los suficientes elementos probatorios, la posibilidad de que el adolescente sea sancionado con la internación y el temor fundado de que exista esta destrucción o esta obstaculización del proceso a través de esta obstaculización de las pruebas. Entonces, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Aquí, esto es importante. El tema de la variación de la medida socioeducativa, que tanto se ha dado, doctores, en este tiempo, el tema de la variación. Muchos incluso dicen, doctora, creo que por pandemia, de alguna manera por desasignar los penales, bueno, en los centros juveniles se ha dado esta opción a la variación de las medidas socioeducativas. Pero claro, esta variación tiene que cumplir también ciertos requisitos. Aquí tiene que estar presente el principio educativo, el principio superior del adolescente y la interdisciplina, que sea de alguna manera interdisciplinario. Y aquí es importante nuevamente, miren, el control y seguimiento de la medida impuesta, para que se dé en esa línea o en ese proyecto de tratamiento individual que es el que se requiere, si es que se ha cumplido o no. Y esto, ojo, aquí incluso los estados, dice, deben ofrecer periódicamente la oportunidad para la puesta en libertad anticipada respecto a ese adolescente que está con una medida socioeducativa de internación. Incluso dice, por ejemplo, que el Estado es garante, porque así lo dice la observación 24 de la Comisión de Derechos del Niño, en el que el Estado sería responsable incluso de establecer ese cumplimiento y medida de la medida socioeducativa impuesta. Y para que se dé justamente esta variación o modificación de la medida socioeducativa, señala claramente que se puede modificar de acuerdo a los logros que va alcanzando el adolescente. Pero para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos que se dé un informe del equipo técnico interdisciplinario del centro juvenil o del servicio de la SOA, del servicio de orientación al adolescente. Así que esos son los presupuestos mínimos para que se pueda dar este inicio o esta pretensión de modificar o variar la medida. Sobre todo tener este informe favorable del equipo interdisciplinario del centro juvenil, o en el caso cuando es de acuerdo al tipo del tipo de medida que vas a querer variar. Por ejemplo, si estamos hablando de medidas socioeducativas no privativas, también necesitas el informe del equipo técnico interdisciplinario, pero también puede ser el de la SOA, porque son medidas socioeducativas que no son privativas de libertad. Ahora, cuando quieres dar una variación de la internación, ahí sí, el juez, como dice la obligación que tiene el Estado de verificar el cumplimiento, incluso de manera periódica, ir verificando si se cumplió o no, el juez de oficio o a pedido de la parte, previa audiencia, podrá determinar efectivamente si se puede dar con este informe favorable del equipo técnico interdisciplinario del centro juvenil a efectos de variar. En el caso, miren, de sicariato, violación sexual de menor de edad, seguida de muerte, de lesiones graves o delitos contemplados en el decreto 25475, pertenencia a una organización criminal o su vinculación, debe cumplirse con por lo menos las 3/4 partes de la medida. O sea, sí estarían contemplados, pero con este requisito de cumplir por lo menos las 3/4 partes de la medida. ¿Qué es lo que se intenta? Reducir la duración, darla por concluido en el caso de que ya se haya cumplido, después de ese seguimiento, variarla por una de menor intensidad o mantenerla también sin modificación alguna la medida que se interpuso. Bien, doctores, ya llegando al final ya de esta exposición, no olvidemos que justamente la finalidad de la justicia juvenil se trata en esta nueva idea de una justicia juvenil restaurativa, es la prevención, tomar en cuenta el ámbito educativo al momento de aplicar estas medidas y sobre todo lograr de manera exitosa la reinserción de estos adolescentes
en sociedad. Bien, agradecerles por la invitación. 11 en punto. Son exactamente las 11, felicitarles, chicos, porque hemos culminado. A ver, voy a ver si hay algunas. Ya son las 11 de la noche, nosotros seguimos capacitándonos. Y ahorita, a ver, vamos a ver acá qué tenemos. A ver, vamos a ver algo. Sí, Mariela Vilela, las diapositivas se las va a alcanzar Reader a sus correos, a sus medios de comunicación. La verdad, chicos, estas diapositivas están muy interesantes. He tomado para hacerlas informes de la Defensoría del Pueblo, he tomado el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algunos enfoques y principios contemplados en el Código Penal de Responsabilidad actual. Entonces, es importante sí que las tengan porque es un resumen de todo lo que van a encontrar respecto a las medidas socioeducativas que se vienen a imponer. Porque, ojo, este código sí está ya implementado respecto a este nuevo principio, sobre todo que esté enfocado en esta reparación y que cuál es el tratamiento que se le tiene que dar a la víctima y al victimario. Muchísimas gracias, chicos, por su atención, que descansen, nos encontramos la próxima semana. Sí, es importante. Chicos, nos encontramos, no se preocupen porque podemos seguir con el tema, nos encontramos el viernes, creo, tenemos otra sesión ya para hablar acerca del tratamiento de las demunas. Es importante también hablar sobre ellos porque, como les había señalado, esto lo realiza, sobre todo, es un trabajo que realizan los gobiernos locales, los gobiernos municipales. Muchísimas gracias.